esto de encontrar pareja puede ser un dolor de cabeza. Es verdad. Para mucha gente puede ser un dolor de cabeza, tener migraña, pero vamos a hablar en términos médicos junto a la doctora Evelyn Benavides. ¿Cómo está, doctora? Neurólogo del equipo de neurología de la Clínica Las Condes. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos Gracias días por la invitación. No, muchas gracias. Vamos a hablar del dolor de cabeza. También invitamos a todos ustedes que nos hagan, nos formulen preguntas. Sí. Ahí está nuestro GC, doctora. Vamos a iniciar esta conversación con eso. ¿Cómo saber cuando un dolor de cabeza es peligroso? Bueno, el dolor de cabeza es un síntoma de muchas cosas. El problema real es que hay que saber identificar, primero, si tienes alguna enfermedad preexistente, si eres hipertenso, si has tenido algún antecedente neurológico, algún accidente vascular previo, alguna cosa de ese tipo. Ya. Y si el dolor es súbito, o sea, si el dolor es como un golpe en la cabeza, como un palo en la cabeza, 10 de 10, o sea, de 1 sin dolor a 10 un tremendo dolor, en forma intensa, rápidamente progresivo, súbito y que no cede rápidamente, eso es un síntoma de que hay que pensar que puede ser algo peligroso porque ocasionalmente, no es lo más frecuente que puede pasar, pero ocasionalmente puede romperse una arteria, como un aneurisma de la arteria, que es como un globito de la arteria y se rompe y sale sangre a mucha presión y eso produce dolor de cabeza. Pero eso podría provocar una hemorragia, porque muchas veces el dolor, claro, porque muchas veces el dolor de cabeza llega así. Uno está de lo más bien y incluso hemos estado acá en el programa y de repente es como, uy, me duele la cabeza. No, pero me eso duele... es lentamente progresivo. Cuando tú empiezas de a poco, empiezas a mirar, a ver lucecitas, a sentir como náuseas, Ya, como perfecto. que lentamente va subiendo y como en 10, 15 minutos ya llegas a un dolor más intenso. Perfecto. Eso es más sugerente de una jaqueca, de otra cosa, pero cuando el dolor es como que vas caminando y es un palo en la cabeza, Así doloroso. Así, al tiro un dolor de... que te pegara. Te pegara. Ya, casi. perfecto. Eso es algo ya que hay que ir al doctor. Súbito, eso es un signo de gravedad. Lo otro es que aparezcan otros síntomas asociados. Por ejemplo, que junto con el dolor empieces a hablar traposo, empieces a sentir raro un lado del cuerpo, puedes sentir que mueves menos un lado del cuerpo. Eso también hay que tomarlo como un red flag, en el fondo, Claro. como una bandera roja de que hay que fijarse de que pudiera ser otra cosa y que por lo menos amerita una consulta. Claro. Cuando, eso te quería preguntar, cuando uno, por ejemplo, recibe este dolor de cabeza, que es inmediato, que dices tú inmediatamente de 0 a 10, que es 10, que es como fuera un golpe, inmediatamente me tengo que ir a un centro asistencial, a una clínica, a un hospital, a consultar, espero un rato, ¿cómo lo hago? ¿Cuánto rato? ¿Cuánto margen O sea, hay? lo que pasa es que la mayoría de las veces cede y sigue siendo un dolor de cabeza que no tiene una causa estructural, que no es algo que ocupa espacio, porque la cabeza, en el fondo, tenemos el cráneo, que es el hueso, y adentro está el cerebro, y el cráneo es inextensible, es lo que es y cabe lo que cabe adentro. Claro. Y no puede crecer Claro. más. Entonces, todo lo que aumente la presión dentro del cerebro produce dolor. Claro. Porque en el fondo, por algún lado, la presión en fondo puede producir otros síntomas, como te digo, alteraciones del lenguaje, alteraciones de la sensibilidad de un lado, falta de movimiento, falta de marcha, incluso compromiso con conciencia. Todo eso es grave. ejemplo, Doctora, dolor de cabeza como que uno dice, siempre como dolor de cabeza, esto es como lo general. Pero ¿qué diferencia hay con jaqueca, migraña, cefalea? Cefalea es el síntoma, como decir dolor abdominal, como decir lumbago. En el fondo es una cosa genérica, Ya. una descripción. Como que bombea. Ya. Claro, pero hay distintos tipos de dolor de cabeza y uno los puede dividir de dos formas. O si son primarios, que no hay ninguna alteración estructural dentro del cerebro, o si son secundarios, que son secundarios a otra cosa, un tumor, un infarto grande, una hemorragia, la rotura de un aneurisma, puras cosas que en general son malas. Yo soy operada de neurisma cerebral. Ya. Ah, mira, ¿Cómo, ¿y qué cómo, se- cómo, usted ¿qué te sentiste? cuenta? ¿Cómo fueron los Pero síntomas? le quiero contar a la doctora Ya. que yo no lo tenía en el cráneo acá, lo tenía en la sien, como en la parte más externa. Mucha jaqueca le echaba la culpa. Yo estudiaba diseño gráfico en esa época, entonces no había Ya. computadores. Entonces era todo a mano y me quedaba todas las noches trabajando y dije el cansancio. Y la tenía acá, de hecho, por ahí entraron, no sé si se ve la cicatriz por Sí, ahí. un poquito. Sí, Por ahí. Y se me inflamaba. Yo me agachaba para un lado y se me inflamaba la sien. Wow. Como no estaba dentro del cráneo, no había presión acá, Claro. ¿cierto? Entonces la hacía aquí. No, a los y hay 16 gente- años estaba chica. Claro, pero hay chiquitita. gente, los aneurismas
no son tan infrecuentes, pero los que producen síntomas son bastante infrecuentes. El 30% de la población tiene un aneurisma, pero no le vamos a hacer resonancia a todos para encontrarlo, sino que los que crecen, uno no nace con aneurismas y van ocurriendo a lo largo de la vida, principalmente en gente hipertensa, que no se cuida la presión arterial, gente que fuma. Esos son como los principales factores de riesgo y también hay un dejo genético también de algunas familias que tienen más que otras. Pero no es algo como para decir, me duele la cabeza, me voy a hacer una resonancia, Exacto. me voy a hacer un escáner con contraste. No es un sinónimo. Hay ciertos estos red flags que es que no cede con el tratamiento habitual, que aparecen síntomas neurológicos, que es un dolor de 1 a 10 insoportable. Eso, o que se asocia a náuseas, alteraciones de la marcha, esos son los que hay que acudir a un servicio de urgencia. Claro. Pero la mayoría no son así. Sí, porque por lo general uno lo que hace, me duele la cabeza, uno se toma un remedio para que este dolor se quite. Pero hay gente, por ejemplo, la gente que sufre jaqueca, que de repente son muchos días, incluso llegan a vomitar, necesitan un espacio oscuro porque el dolor es tan intenso que no pueden estar en lugar con luces, le duelen los ojos. ¿Cómo uno puede identificar esa diferencia de jaqueca con un dolor de cabeza normal? Claro, lo que pasa es que la jaqueca es una enfermedad crónica. Perfecto. ¿Ya? No es un episodio único, sino que en la vida, y tiene algunas características en general, cada persona lo vive bastante diferente, pero en general empieza más o menos en la adolescencia. Ya. Puede tener un aumento cerca de los días previos de la regla y se exacerba en algunos casos, en algunas personas con algunos tipos de comidas. Hay gente que mira. con el café, Chocolate. con el chocolate, con las bebidas calidad. energéticas, con el alcohol, con los cítricos, con las nueces. Hay una infinita variedad, la soya, una infinita variedad de comidas que tienen sustancias que en algunas personas pueden desencadenar la jaqueca, y también hay un dejo familiar, hay familias que son O jaquecosas. sea, es hereditario la jaqueca. Bastante, no es hereditario así como el color de los ojos, no es hereditario así, pero tiene una cierta heredabilidad de que hay familias, ramas de familias, en general más en las mujeres que en los hombres, es decir, Doctora. más frecuente en mujeres que en hombres. Yo quiero preguntar, básicamente en términos generales, cuando una persona tiene dolores de cabeza o siente algún tipo de molestia durante los días, o sea, esto ya es progresivo, todos los días tengo algún malestar, ¿eso a qué se puede deber y si tengo que consultar o no tengo que consultar o lo dejo pasar de alguna manera? No, hay distintas causas, pero la mayoría se relacionan a que hay un nervio que tiene que ver con la inervación sensitiva de la cara. El cerebro en sí mismo no duele. Adentro la masa encefálica no duele, pero tiene una serie de cubiertas que se llaman meninges, que tienen las terminaciones dolorosas y que están inervadas por el mismo nervio que inerva los dientes. Okay. Entonces es como esa sensación de como ir al dentista, y hay gente que queda como con esa sensación en la cara dolorosa, gente que bruxa, Sí. que tiene el dolor gatillado por el bruxismo. Entonces hay muchas causas. Lo importante en la jaqueca, sobre todo, esta periodicidad, esta mantención en el tiempo. Pueden pasar muchos meses sin nada y después se vuelve a gatillar. Los gatillantes en cada persona, la gente va aprendiendo a ubicar cuáles son. Perfecto.